Siempre he creído que la primera impresión es la más honesta. Un espejo. Te muestra el alma de un lugar, la verdad de su gente. Y en aquel concesionario, ese espejo me devolvió una imagen muy clara. Una imagen que he visto demasiadas veces. Era un día soleado, pero mi alma sentía el peso de una vieja sombra. Había ahorrado toda mi vida, no por avaricia, sino por un sueño, una promesa a mi esposa que ya no está. Quería que su último deseo, ese coche que tanto admiraba, estuviera en nuestra casa. Era una tontería, quizás, para algunos. Para mí, era la culminación de un viaje. Entré en ese lugar, un templo de cristal y metal pulido. Olía a cuero nuevo, a ambición, coches de lujo, brillando bajo focos que parecían estrellas. Era el tipo de sitio donde un hombre como yo, con mi piel curtida y mis ropas sencillas pero dignas, suele ser invisible. O peor, visible de la forma equivocada. Esperé, con paciencia. La paciencia es una virtud que la vida te enseña, especialmente cuando eres negro en un mundo que no siempre te quiere ver. Un joven con un traje impecable pasó a mi lado, sonriendo a una pareja blanca que acababa de entrar. A mí, ni una mirada, ni un hola. Era como si el aire alrededor de mi viejo cuerpo se volviera de repente transparente. Luego vino una chica, joven, rubia, con una tableta en la mano. Me miró de arriba abajo, no con desprecio abierto, pero sí con esa mezcla de sorpresa y lástima. Esa mirada que dice, ¿qué hace este hombre aquí? Sus ojos se posaron en mis manos, en mis arrugas, en mi bastón, en mi color. Y luego pasó de largo, directa a otro cliente. Un joven con un reloj que valía más que mi casa. No dije nada, solo observé. Me moví entre los modelos, rozando con la punta de mis dedos la pintura impecable de un sedán deportivo. Un Aura Elegance, lo llamaban. El modelo favorito de mi Sara. Recordé su sonrisa, el brillo en sus ojos cuando lo veía en los anuncios. Era un coche, sí, pero también era un recuerdo, un pedazo de ella. Un vendedor, más robusto, se acercó finalmente. Su sonrisa era tensa, profesional, pero no llegaba a sus ojos. «Buenos días, señor», dijo. Su tono era cortés, demasiado. Era el tipo de cortesía que usas con un vagabundo al que le das una moneda, no con un cliente. «Buenos días», respondí con mi voz rasposa, pero firme. «Me gustaría información sobre este modelo». Señalé el Aura Elegance. El vendedor se inclinó un poco, como si no hubiera entendido bien, o como si no creyera lo que había escuchado. Este es el Aura Elegance, señor. Es uno de nuestros modelos de gama alta». Su voz enfatizaba gama alta, como si yo no supiera lo que significaba. «Lo sé», le dije mirándole a los ojos. «Por eso estoy preguntando. ¿Tienen uno disponible para una prueba de conducción? Y me gustaría saber el precio final, con todas las opciones». Una pausa incómoda. El vendedor se ajustó la corbata. Su sonrisa se desvaneció un poco. «Señor, con todo respeto, estos vehículos son una inversión considerable. Quizás... ¿Ha visto nuestros modelos de segunda mano? Tenemos una buena selección en la parte trasera del lote». Mis hombros se tensaron. La vieja herida. Siempre la misma historia. Mi dignidad, mi esfuerzo de una vida, reducido a la suposición de que no podía permitirme algo así. Solo por el color de mi piel, por la forma en que el tiempo había tallado mi rostro. «No, joven», le dije. «Estoy interesado en este. Nuevo, el Aura Elegance». Mantuve mi voz tranquila, casi un susurro, pero cada palabra llevaba el peso de años de paciencia. Él suspiró, un sonido casi inaudible, pero que resonó en el silencio de mi corazón. Sacó su tableta con un gesto exasperado. «Mire, señor, para este modelo en particular estamos hablando de cifras muy altas. Estamos hablando de un pago inicial que la mayoría de la gente no ve en toda su vida.
Me miró de nuevo, esta vez con una franqueza que rozaba la ofensa. ¿Está seguro de que no prefiere un modelo más acorde a su presupuesto? ¿No queremos hacerle perder el tiempo? Perder mi tiempo. Esa frase me transportó décadas atrás, a una gasolinera en el sur, a un banco donde me negaron un préstamo, a un restaurante donde me hicieron esperar horas. Siempre el mismo patrón, la misma condescendencia envuelta en falsas buenas intenciones. Mis nudillos se pusieron blancos al agarrar el bastón. Una parte de mí quería explotar, gritar, desvelar quién era en ese instante. Pero la otra parte, la sabia, la que había aprendido a moverse en las sombras para sobrevivir y prosperar, me dijo que esperara, que observara, que les dejara cavar su propia tumba. No estoy perdiendo mi tiempo, respondí con calma. Solo quiero saber el precio de este coche, y si tienen 100 más como él, disponibles para la venta. Quizás 200 o 300. El vendedor se rió. Una risa corta, sarcástica, que intentó disimular con una tos. Señor, está bromeando. Nadie compra 300 Aura Elegance de golpe, ni siquiera los grandes concesionarios al por mayor. Una chica rubia que pasaba por allí, la misma que me había ignorado antes, se detuvo. Susurró algo al vendedor, y ambos me miraron. Sus ojos me juzgaban. Debe ser un bromista. Oí que decía la chica. O está desorientado. Mis ojos se posaron en el logotipo reluciente del coche, en el emblema que decoraba la pared del concesionario. El diseño que yo mismo había bosquejado en una servilleta hace más de 50 años. Sentí una punzada de tristeza y una ola de determinación. No estoy bromeando, joven, le dije al vendedor, mi voz ahora baja, casi un murmullo, pero con una autoridad innegable que él no pareció reconocer. Quiero el precio, ahora, y si tienen 300 disponibles en su inventario, porque si no los tienen, quizás deberíamos hablar con alguien que sí pueda conseguirlos. El vendedor soltó otra risa nerviosa. Miró a la rubia que se encogió de hombros. Señor, por favor, no tenemos tiempo para esto. Si no está realmente interesado en comprar, le pediría que... No le dejé terminar. Mis ojos no se movieron de los suyos. El silencio en mi alrededor se hizo pesado. No era el silencio del desinterés, sino el del choque inminente. La humillación se sentía como un golpe físico, pero esa humillación la sentía desde hacía tanto tiempo que ya no me quebraba, solo me alimentaba. Solo respóndame, insistí. ¿Cuál es el precio de este Aura Elegance? ¿Y cuántos tienen en stock? Ahora mismo. Mi pregunta era simple, directa, pero mi mirada decía mucho más. Decía, estás a punto de cometer un gran error. El vendedor dudó. Finalmente, sacó su tableta de nuevo, esta vez con fastidio evidente. Bien, señor, un Aura Elegance base, sin opciones, asciende a 250.000 euros. Y en stock, ahora mismo, tenemos... Déjeme ver, tenemos 17 en el lote principal y otros 32 en nuestro almacén. Total, 49. Se rió de nuevo, una risa más segura ahora, como si me hubiera desenmascarado. Así que, señor, le repito, ¿cuál era su interés en 300 coches? Cerré los ojos por un instante. Inhalé profundamente el olor a cuero y a desprecio. Cuando los abrí, mi mirada era fría, resuelta. No había enfado, solo una calma peligrosa. La tormenta no se veía aún, pero ya estaba en el aire. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Entendido, dije, y la palabra resonó con una finalidad que les heló la sangre, aunque ellos aún no lo sabían. Gracias por la información. Giré sobre mis talones, mi bastón marcando un ritmo lento y deliberado, en el suelo pulido. Dejé atrás sus risas contenidas, sus miradas de burla. Pero la verdad es que yo no me iba.
Simplemente estaba cambiando de estrategia. El juego acababa de empezar. Narración. Samuel. Mis ojos, cansados por los años, pero agudos por la experiencia, recorrieron el reluciente cromo del Grandeur 7000. El olor a cuero nuevo y a metal pulido llenaba el aire, un aroma que yo, quizás más que nadie, conocía íntimamente. Este era el modelo Éxito, la joya de la corona de la exhibición, un coche que prometía lujo y poder. Pero a pesar de estar de pie junto a él, de admirar cada curva y cada detalle, nadie en la concesionaria parecía verme a mí. Era invisible, una sombra en un mundo de brillo y aspiraciones. Un joven, no más de 30 años, con un traje impecable que parecía recién sacado de una revista de moda, se acercó. Su paso era ligero, su sonrisa profesional, pero no venía hacia mí. Se detuvo a pocos metros, riendo en voz baja con una compañera, una mujer alta con un peinado pulcro y una sonrisa que me pareció forzada, casi plástica. Sus ojos, furtivos, se encontraron con los míos por un instante. Luego, ambos intercambiaron una mirada de evaluación, rápida y llena de prejuicios, antes de volver a susurros disimulados. Pude leerlo en sus rostros. Lo vi tan claro como el día. Un juicio instantáneo, una etiqueta invisible pegada en mi frente, tan real como si estuviera escrita con tinta indeleble. Este hombre no pertenece aquí. La frase se repitió en mi mente, un eco doloroso de incontables momentos de mi vida. Respiré hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarse. La respiración se sentía áspera en mi garganta, como si el aire mismo estuviera cargado con el peso de la injusticia. Había sentido esto antes, demasiadas veces, desde los días de mi juventud, cuando cada puerta parecía cerrarse antes de que pudiera tocarla, cuando cada sueño que osaba pronunciar era recibido con burla, con condescendencia, con la silenciosa suposición de que gente como yo no estaba destinada a grandes cosas. Me armé de valor. Como tantas otras veces, me había tocado hacerlo. Era una habilidad aprendida, una armadura forjada en el fuego de la adversidad. Disculpe, dije, mi voz un poco más fuerte de lo que esperaba, intentando cortar el hilo de su conversación. El joven, al que luego oí llamar Ricardo, se giró lentamente, como si interrumpir su charla fuera una ofensa personal. Su sonrisa se borró por completo, reemplazada por una mueca de impaciencia, de desdén apenas disimulado. Sus ojos se fijaron en mí, y pude sentir su mirada evaluándome de arriba abajo. ¿Sí?, preguntó, sin molestarse en moverse de su sitio, sin la menor intención de acercarse. Sus ojos recorrieron mi ropa, mi chaqueta vieja pero limpia, mis pantalones desgastados, pero bien planchados. Se detuvo en mis zapatos, gastados por el tiempo y el caminar, pero cuidados, relucientes de tanto pulirlos. Sus ojos, afilados por años de hacer cálculos rápidos, bajaron hasta mis manos, marcadas por el trabajo duro, por callos que contaban historias de una vida entera de esfuerzo. Vi el cálculo en su mirada, una suma rápida, fría y deshumanizada. Un resultado inmediato, sin margen de error. Ninguna venta, pérdida de tiempo. Me gustaría ver este modelo. Señalé el Éxito, el Grandeur 7000. Lo dije con la precisión de quien conoce el producto, con la autoridad de quien comprende su esencia. Una ceja de Ricardo se alzó, un gesto de incredulidad. Una risita ahogada de su compañera resonó, como si mi petición fuera la broma del día. Él se acercó, por fin, a regañadientes, con un paso lento y pesado, como si cada movimiento le pesara. Pero no se acercó para abrirme la puerta del coche, para invitarme a sentir el interior. Se interpuso entre mí y el vehículo, como un guardián de un tesoro que no estaba destinado a ser tocado por mis manos. Señor, este es un vehículo muy especial.
comenzó, su tono empapado de condescendencia. Hablaba como si se dirigiera a un niño pequeño, o a alguien con problemas de audición o de entendimiento. Tiene características únicas. Es de muy alta gama. Asentí, mi rostro una máscara tendiente de calma. Lo sé, respondí con la misma tranquilidad. De hecho, me preguntaba si tenían uno en color azul noche en su almacén. Es un color que me gusta mucho. Mis palabras, cargadas de un conocimiento tácito, fueron completamente ignoradas. Sus ojos seguían escudriñando mi figura, como si buscara una señal, una pista de dónde habría sacado el dinero, o la confirmación de que me había equivocado de lugar y que en cualquier momento me daría la vuelta y me iría. Verá, los clientes de este coche... Dudó, su mirada buscando la de su compañera en busca de apoyo. Suelen tener un perfil muy específico. La compañera asintió con gravedad, como si revelaran un secreto sagrado, una verdad inquebrantable que solo ellos conocían. Son personas de negocios, inversores, médicos, gente que ha llegado lejos, ¿sabe? Hizo una pausa, su mirada descendiendo lentamente de mi cabeza a mis pies, y de mis pies a mi cabeza. La implicación era clara, rotunda. Yo, un anciano de piel oscura y apariencia humilde, no encajaba en ese perfil, ni de lejos. La rabia burbujeó en mi pecho, una sensación familiar, amarga y persistente. Pero la contuve, siempre la contuve. La había aprendido a domar con los años, a encadenarla en lo más profundo de mi ser. Era una lección amarga que la vida me había enseñado. Que la indignación explosiva, a veces, cierra más puertas de las que abre. Que la calma, la quietud, el silencio son un arma más poderosa que cualquier grito. Son la cizaña que siembra la duda. Entiendo, dije, mi voz apenas un susurro, pero firme en su convicción. ¿Y qué pasa si una persona no encaja en ese perfil específico? Ricardo sonrió. No era una sonrisa genuina, era una sonrisa falsa, una mueca de superioridad, un gesto de desprecio disfrazado de amable lamento. Pues, señor, digamos que la experiencia de compra no sería la ideal para usted. Su mirada se desvió sutilmente hacia la puerta principal de la concesionaria, un gesto mudo, una invitación clara y vergonzosa a marcharme. Su compañera, que había permanecido en silencio observando la escena, se atrevió a añadir, con una falsa amabilidad que resultaba más hiriente que cualquier insulto directo. Quizás le interese algo más. Práctico, señor. O quizás algo más, ajustado a su presupuesto. Tenemos algunos modelos muy fiables. De ocasión, si prefiere, en la parte trasera. Mi corazón se contrajo, una punzada aguda de dolor y reconocimiento. De ocasión, repitió mi mente, la frase resonando con un eco cruel. Era el mismo lenguaje que me habían usado toda mi vida, en innumerables situaciones, el mismo muro invisible, pero inquebrantable, las mismas etiquetas impuestas, que buscaban delimitar mi lugar en el mundo, que buscaban relegarme a lo práctico, a lo ajustado a mi presupuesto, a lo de ocasión. Miré el coche otra vez, ese coche, ese modelo, el Grandeur 7000. Para mí, era mucho más que un simple automóvil de lujo. Era un símbolo, un sueño nacido de un garaje humilde en los barrios bajos de la ciudad. Era el fruto de noches sin dormir, de manos encallecidas, de promesas susurradas a mi esposa, Sara, bajo la luz tenue de una bombilla, cuando el mundo nos decía que éramos demasiado soñadores, demasiado atrevidos para nuestras circunstancias. Era el resultado de una visión que nació contra todo pronóstico. Me volví hacia Ricardo, mi rostro impasible. Mis ojos, creo, reflejaban una profundidad de experiencia y de dolor que él, en su juventud y su arrogancia, no podía ni empezar a comprender.
Entonces, según usted, dije lentamente, cada palabra cargada de significado, según su perfil específico, ¿no podría comprar este coche? Él dudó. Se sintió acorralado. No podía decirlo directamente. No podía pronunciar las palabras exactas que su cerebro gritaba. Pero su postura rígida, su lenguaje corporal, lo gritaban a los cuatro vientos. «No es que no pueda, señor», musitó, buscando las palabras adecuadas para suavizar la ofensa sin retractarse de su juicio. «Es que, la verdad, no creo que este sea el coche para usted. Hay otros quizás más acordes a su...». La otra vendedora asintió con fervor, satisfecha de que su compañero mantuviera la línea. Sentí el peso de su desprecio colectivo. El aire alrededor se volvió denso, sofocante. La humillación era tangible, una presencia física que me envolvía. En ese instante, una cascada de recuerdos inundó mi mente. Recordé a mi padre, sus ojos tristes y abatidos el día en que le negaron un préstamo bancario por el color de su piel, por las suposiciones que la sociedad hacía sobre los suyos. Recordé a mi madre, sus lágrimas silenciosas y dignas, cuando no nos dejaron entrar a una tienda de ropa por política de la casa, mientras sus ojos se clavaban en mi hermana pequeña, que deseaba un vestido que jamás pudo tener. Todo regresaba, el dolor de décadas, el peso de una historia compartida. Pero esta vez era diferente. Esta vez, yo era el hombre que estaba aquí, de pie en esa ostentosa concesionaria. Y el peso de mi vida, de mis decisiones, de lo que había construido con mis propias manos, era diferente. Era inmenso. Una idea, una chispa, empezó a encenderse en mi mente, no como una ráfaga de ira, sino como la lenta combustión de una madera antigua. Una idea que había estado dormida durante años, protegida, casi olvidada. Una idea que de pronto se sintió inevitable, ineludible. Miré a Ricardo fijamente, a los ojos. Una calma extraña me invadió, una serenidad que era la antesala de una tormenta. «Entiendo», dije, mi voz aún baja, pero con un matiz nuevo, una autoridad que él no supo reconocer. «Así que no es el coche para mí, ¿verdad? No según su perfil». Él asintió, visiblemente aliviado de que, al parecer, yo hubiera entendido. Pensó que me daría la vuelta, cabizbajo y derrotado, y me iría en silencio, que su trabajo, sucio como estaba hecho. Pero no me moví. Me mantuve firme, anclado a la tierra. En cambio, mis ojos viajaron lentamente por toda la concesionaria, por los carteles brillantes, por las banderas ondeantes con el logo, por los logotipos pulcros y resplandecientes en cada coche, en cada pared, por el nombre de la marca, grabado en acero en la pared principal, reluciendo bajo las luces de neón. Un nombre que conocía mejor que nadie, un nombre que llevaba grabado en mi alma, en el tuétano de mis huesos, porque era mío, cada letra, cada línea. La calma era ahora una tormenta contenida, silenciosa pero poderosa. Una decisión estaba naciendo en lo más profundo de mi ser, una que cambiaría sus vidas para siempre. Y la mía. La sonrisa de desprecio del joven vendedor se me clavó hondo. No era una sonrisa por el coche, ni por mi indecisión. Era una sonrisa por mi piel, por mi ropa sencilla, por mi edad. Era una sonrisa que decía, «Tú no perteneces aquí». Y no era solo su sonrisa. Era la manera en que mis palabras rebotaban en él, en que mis preguntas sobre los modelos de lujo eran respondidas con monosílabos, con miradas hacia el pasillo, buscando a alguien más, alguien real. Vi a una pareja, jóvenes, blancos, bien vestidos. Se acercaron a un coche similar al que yo miraba, el mismo vendedor. Su voz cambió al instante. Se volvió dulce, atenta, ofreciendo café, ofreciendo una prueba de manejo. Para mí,
Ni un vaso de agua, ni una mirada real. Era un guión que conocía bien. Un viejo guión. Un guión que me había perseguido toda la vida. Un guión que mi padre me había narrado 1000 veces. Recuerdo a mi padre. Un hombre orgulloso, trabajador, con las manos callosas de construir, de crear, pero su piel oscura era un muro invisible. Muros en las tiendas, muros en los restaurantes, muros en las oportunidades. Él me enseñó a no romper los muros con rabia. Me enseñó a construir alrededor de ellos, a construir más alto, a construir mejor. Me enseñó que el respeto no se pide, se gana, y a veces se exige. Y aquí estaba yo, Samuel, el hombre que había soñado con un coche para todos, con un lujo accesible, con una marca que fuera sinónimo de excelencia y de respeto, y en mi propia casa, en mi propia creación, me trataban como un extraño, como un mendigo que se había colado por error. La sensación era agridulce, una mezcla de profunda tristeza y un fuego viejo que comenzaba a encenderse en mi pecho. No podía simplemente irme, no podía aceptar esto. Esto era más que una transacción fallida. Era un ultraje a la visión que había construido, un insulto a cada trabajador, a cada ingeniero, a cada diseñador que había puesto su alma en esta empresa. Me acerqué al mostrador de información. Otra joven, ojos brillantes, pelo rubio impecable, ocupada con su teléfono. Disculpe, dije, mi voz quizás más suave de lo que debía ser. Ella levantó la vista. Sus ojos se detuvieron en mi gorra, en mis arrugas, y luego volvió a Mintosintatun su pantalla. «Sí», dijo, sin un ápice de interés. «Necesito ayuda», repetí. «¿Con qué exactamente?» Su tono era un suspiro de impaciencia. «Quiero hablar con alguien sobre un modelo específico, el Zenith, y sobre las opciones de personalización». «Ah», ella hizo una mueca. «Ese es uno de nuestros modelos de alta gama. ¿Tiene cita para un cliente de ese calibre?» «No, solo quería echar un vistazo, y quizás adquirirlo». «Mire», ella me indicó con un movimiento vago de su mano hacia los coches más económicos. «Esos coches son para clientes, serios, con un presupuesto acorde y, francamente, con un estilo de vida que los justifique». Su sonrisa fue condescendiente, como la de una maestra a un niño tonto. Sentí un calor subir por mi cuello, un viejo fuego, el fuego de la indignación. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. No sería la última, pero esta vez era diferente. Esto era personal. Esto era mi legado, mi alma puesta a prueba. Pensé en cada ingeniero, en cada diseñador, en cada obrero que había sudado conmigo. Pensé en cada cliente, en la confianza que nos habían depositado, y pensé en las caras de esos jóvenes, tan llenos de un prejuicio inconsciente, o quizás no tan inconsciente. Querían excluirme, querían hacerme sentir pequeño, invisible. Pero yo no era invisible, yo era el fundamento, yo era la roca sobre la que se había construido todo. Una decisión se formó en mi mente, clara, precisa, inquebrantable. No iba a irme, no iba a permitir que mi sueño se convirtiera en un lugar de exclusión. No permitiría que el racismo que mi padre enfrentó y que yo había enfrentado infectara mi propia empresa. Mi voz interior fue firme, silenciosa, como el acero. Ellos no entendían con quién estaban tratando. Ellos no sabían la historia que se escondía detrás de esta piel, detrás de esta mirada cansada. Ellos iban a aprender. Y lo harían hoy. Me di la vuelta, no hacia la salida, sino hacia la oficina principal, esa puerta de cristal esmerilado, que indicaba dirección, hacia el lugar donde se tomaban las decisiones. El anciano que habían ignorado, el hombre que habían despreciado. Estaba a punto de recordarles el verdadero significado de la palabra fundador. Salí de esa concesionaria. Mis pasos eran lentos, medidos, pero por dentro una tormenta se desataba.
Cada palabra condescendiente, cada mirada de desprecio, se clavaba como un cuchillo. No era la primera vez. Oh, no. Mi piel, mi edad, mi origen, siempre habían sido una excusa para que otros me juzgaran. Recordé aquellos años, cuando era joven, lleno de sueños, con apenas unos centavos en el bolsillo. La misma mirada de desdén en las caras de los banqueros cuando pedía un préstamo. Los susurros en los pasillos, las puertas que se cerraban antes de que pudiera abrir la boca. Siempre el no, siempre el imposible. Pero yo aprendí. Aprendí que la verdadera riqueza no se exhibe, se construye. Cada no me impulsó más fuerte. Cada obstáculo se convirtió en un peldaño. Recuerdo una vez, en mis primeros días, tratando de vender mi primer prototipo. Era una idea revolucionaria, lo sabía. Pero el inversor me miró de arriba abajo, su sonrisa llena de burla. «Un coche para gente como tú, muchacho», dijo, y me echó de su oficina. Esa tarde, sentado en un banco del parque, prometí algo a mi alma. Prometí que construiría algo tan grande, tan innegable, que nadie podría volver a decirme que no. Prometí que mi trabajo hablaría por mí, sin importar el color de mi piel. Y lo hice, día y noche, horas incontables, sacrificios que solo mi esposa y yo conocimos, el taller pequeño, el olor a aceite y metal, los planos dibujados a mano, las piezas ensambladas con sudor y sangre. Cada tornillo, cada tuerca, cada curva de diseño llevaba un pedazo de mi alma. Levanté un imperio, no para demostrarles nada a ellos, sino para cumplir una promesa conmigo mismo, para crear algo de valor, algo de belleza, algo que trascendiera las barreras estúpidas que la gente construía. Ahora, décadas después, esa misma sensación de humillación volvía. Mis bolsillos estaban llenos. Mi nombre era sinónimo de éxito. Y aún así, allí estaba yo, un anciano con piel oscura, siendo tratado como un mendigo. En mi concesionaria. Sí, mi concesionaria. Mis pasos me llevaron a un pequeño café al otro lado de la calle. Me senté junto a la ventana, observando el brillo de los coches que, irónicamente, llevaban mi nombre. Los vendedores, las sonrisas falsas, las luces resplandecientes. Todo era una fachada construida sobre el trabajo y los sueños de un hombre al que ahora despreciaban. Tomé mi café. Estaba tibio, como mi paciencia. La decisión se solidified en mi mente. No iba a ser una simple compra, iba a ser una lección sobre el respeto, la humildad y el verdadero valor de las personas. Saqué mi teléfono del bolsillo. No era un modelo llamativo, ni el último grito de la tecnología. Era un teléfono simple, confiable. Marqué un número que conocía de memoria. El timbre sonó 1, 2, 3 veces. «Sí, señor Peterson», dijo una voz al otro lado de la línea. Era el jefe de operaciones. Mi voz era calmada, pero firme. «Necesito que hagas algo por mí, David. Algo grande, muy grande». La historia de mi vida. Aquella vez en el banco. Aquella reunión con el inversor arrogante. Había esperado pacientemente mi momento, y ahora, décadas después, mi momento había llegado una vez más. Después de mi visita a la concesionaria, la paz en mi hogar se sentía diferente. Una quietud cargada, sí, pero también una determinación fría. No se trataba de una ira descontrolada, no de una simple sed de venganza barata. Se trataba de algo mucho más profundo, de un recordatorio necesario, de restaurar un equilibrio fundamental que había sido pisoteado, de recordarles a algunos que el respeto es el cimiento de todo y que no tiene precio, ni color, ni fecha de caducidad. Mi equipo legal, bajo mi discreta pero firme dirección, actuó con la precisión quirúrgica que siempre los ha caracterizado, con la misma profesionalidad y la misma cautela,
Una primera comunicación oficial, una carta de apariencia rutinaria, fue enviada a la gerencia de la concesionaria. Una nota formal, sí, pero con un filo sutil para aquellos que supieran leer entre líneas. Solicitaba una revisión exhaustiva de sus políticas internas, una evaluación detallada de su cumplimiento con los estándares de calidad y ética que la marca que yo había fundado siempre había defendido. Me imaginaba la escena. El señor Vargas, el gerente que me había desdeñado con tanta suficiencia, recibiría ese comunicado. Lo visualizaba en su pulcra oficina de cristal, con su corbata de seda perfectamente anudada, rodeado de los símbolos de un éxito que él creía propio. Probablemente lo habría mirado con un gesto de fastidio, una arruga de impaciencia cruzando su frente inmaculada. Más burocracia, pensaría con desdén. Otra auditoría rutinaria, papel inútil que roba tiempo a los asuntos importantes. Su arrogancia era una venda tan gruesa que le impedía ver más allá de la superficie brillante de su showroom. Le impedía reconocer la silenciosa, pero implacable, tormenta que ya se gestaba a su alrededor. Desestimó el papel. Lo archivó en una pila de nimiedades administrativas, convencido de que era solo otro inconveniente menor en su ajetreada y exitosa agenda. Pero la tormenta, mis amigos, ya estaba en un movimiento imparable. Yo lo sabía con la certeza que solo los años y la experiencia pueden otorgar, y mi equipo, que entendía cada uno de mis silencios, también lo sabía. Al día siguiente, otra señal, más sutil que la carta inicial, pero infinitamente más inquietante para quienes estuvieran atentos. Un proveedor clave, una empresa que suministraba componentes electrónicos de alto valor para los vehículos, recibió una notificación inesperada. Un aplazamiento en un pago pendiente, una revisión de crédito sorpresiva ordenada directamente desde la sede central de la corporación. Un movimiento inusual, casi sin precedentes, para una concesionaria que, hasta ese momento, había gozado de una reputación intachable en solvencia. El teléfono de Vargas, estoy seguro, debió sonar con una urgencia que no escuchaba a menudo. Lo sé. Él, acostumbrado a la deferencia, debió contestar con su habitual tono condescendiente, tal vez incluso con un toque de exasperación. ¿Un problema con el pago? Imposible. Nuestra contabilidad es impecable. Revise sus registros. Pero la voz al otro lado de la línea, la de un socio comercial de años, sería insistente, confundida y, sobre todo, profundamente preocupada. Esa preocupación era contagiosa. Recordé vívidamente esas llamadas, esos momentos de incertidumbre y desconfianza. Cuando dirigía mis primeras empresas, apenas un joven con grandes sueños y bolsillos vacíos. Cuando la gente dudaba de mí, de mi capacidad, de mi visión. Por mi color de piel, sí. Por mis orígenes humildes, sin duda. Esa sensación punzante de ser constantemente subestimado, de tener que luchar el doble solo para ser escuchado, para ser tomado en serio. Ese era mi pan de cada día por décadas. Vargas lo experimentaba ahora, pero... ¡oh, la ironía! Por las razones diametralmente opuestas. Él buscaba afanosamente explicaciones externas, fallos en el sistema de alguna oscura burocracia, errores humanos en algún departamento remoto. Jamás, ni por un instante, se le ocurriría que la verdadera causa de su creciente inquietud residía en su propia ceguera, en su desprecio tan arraigado, en la cara del anciano, al que sin miramientos había echado de su reluciente concesionaria. Las piezas de dominó empezaban a caer, silenciosamente al principio, luego con una cadencia más perceptible, lentamente, una a una. Pero su caída, una vez iniciada, era inevitable, y su impacto, acumulativo. Mi abogado, el astuto y siempre sereno señor Hayes, me llamó esa tarde, como era su costumbre.
Su voz, siempre profesional y mesurada, tenía un matiz apenas perceptible de satisfacción contenida, como un jugador de ajedrez, que ha ejecutado la apertura perfecta. Las primeras acciones están en marcha, señor Silas, me informó. Nadie sospecha aún el origen real de estas anomalías. Solo ven interrupciones, inconsistencias, una red de problemas administrativos que surgen de la nada. Yo sonreí. Una sonrisa que era a partes iguales, melancólica y decidida. No era la victoria, aún no. Era solo el comienzo de la rectificación. La justicia, cuando es auténtica y profunda, es un camino largo y sinuoso. A veces, doloroso para todas las partes implicadas, pero, sin lugar a dudas, necesario, crucial. Mis pensamientos volaron, como siempre lo hacían en momentos así, hacia mis padres, hacia sus sacrificios innumerables, hacia las puertas que se les cerraron en la cara, una y otra vez, solo por su apariencia, en la dignidad inquebrantable que siempre mantuvieron, a pesar de todas las adversidades. Ellos me enseñaron el valor inestimable del trabajo duro, de la perseverancia incansable y la importancia capital de nunca, jamás, permitir que el prejuicio te venza o defina. La concesionaria, sumida en una creciente confusión, empezó a recibir más y más llamadas y correos electrónicos urgentes. Ya no eran solo de proveedores. Ahora venían directamente de la oficina central de la corporación. Peticiones de informes financieros detallados que cubrían años, no solo meses. Listas de personal completas, con historiales de desempeño, inventarios exhaustivos de vehículos, piezas y hasta de los materiales de oficina. Cosas que normalmente requerían semanas de preparación. Ahora se exigían en cuestión de horas. Los plazos eran irrisorios. Los empleados, ajenos al drama de la gerencia, comenzaron a murmurar. Se notaba la tensión creciente en el aire, densa como una niebla. Las risas forzadas en la sala de descanso, los susurros nerviosos detrás de las computadoras, las miradas furtivas entre compañeros. Vargas, el arrogante gerente, se volvía cada vez más irritable. Su fachada de calma profesional se desmoronaba. Su rostro, antes tan seguro y apacible, ahora mostraba profundos signos de preocupación, de noches sin dormir, de una presión inmanejable. Lo veía en mi mente con una claridad meridiana, corriendo de un lado a otro de su oficina, las llamadas telefónicas incesantes, su voz cada vez más tensa. Sus asistentes, antes tan sumisos y eficientes, ahora lo miraban con una mezcla inconfundible de curiosidad, miedo y quizás un dejo de piedad. Había perdido el control, o al menos la cómoda ilusión de control que había disfrutado por tanto tiempo, pero aún así, increíblemente, no lo entendía. No era capaz de unir los puntos. Era como observar a un niño pequeño jugar con fósforos, totalmente ajeno a que la lata de gasolina estaba peligrosamente cerca. Yo, desde la distancia segura de mi mundo, observaba cada movimiento, con una paciencia que solo los años pueden moldear, con la sabiduría forjada en el crisol de la experiencia. El plan seguía su curso inexorable, cada paso calculado, cada movimiento ejecutado con precisión milimétrica. No había prisa. La verdadera justicia, cuando finalmente se revela, se toma su tiempo para asentarse, para echar raíces, para ramificarse, y cuando finalmente llega, su impacto es, por definición, innegable, rotundo. Las ruedas del destino ya giraban sin cesar. Para Vargas, para su flamante concesionaria, y para todos aquellos que, con desdén, creyeron que podían pisotear la dignidad de un hombre por su apariencia, por su edad o por el color de su piel. La próxima semana el impacto sería mayor, mucho, mucho mayor. El verdadero temblor, el terremoto que haría añicos su complacencia, aún estaba por llegar. Y ellos, pobrecitos, no estaban
ni de lejos, preparados para ello. La decisión estaba tomada. No era por la rabia del momento, ni un capricho senil. Era por principios, inquebrantables, por todo lo que había construido con mis propias manos y mi mente incansable. Por mi legado, sí, pero más importante aún, por la promesa original de Aurora Motors, una promesa de inclusión y excelencia que sentía que se había corrompido. Sentado en mi estudio, con la luz tenue de la tarde bañando los retratos de mi familia y los planos antiguos de los primeros prototipos, repasé cada estatuto, cada cláusula fundacional, cada intención que nos llevó a crear esa empresa desde cero. Había fundado Aurora Motors sobre los pilares de la accesibilidad para todos, la innovación constante y, por encima de todo, el respeto incondicional. El respeto por cada persona que se atrevía a soñar con un coche, sin importar el grosor de su cartera, la forma de su vestir, el color de su piel o los años que llevará sobre la tierra. Aurora Motors nunca fue concebida para una élite, sino para el pueblo, ofreciendo un lujo alcanzable, forjado con la ética de un trabajo honesto y el trato digno. Esa tarde, el aire no era solo de invierno, se sentía cargado de un propósito ineludible. No había vuelta atrás. La maquinaria, lenta pero imparable, ya se había puesto en marcha en mi mente y en mi corazón. Tomé el teléfono y marqué el número de mi abogado, un hombre de confianza, John. Él había estado a mi lado desde los inicios más humildes, desde aquellos días en el garaje donde los sueños olían a aceite y metal. John no era solo mi asesor legal, era un amigo verdadero, un confidente que entendía la profundidad de mi visión para Aurora Motors. Más importante aún, entendía el dolor que sentía al ver cómo mi propia creación se había desviado de su curso. Cuando le expliqué, con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo, lo que planeaba hacer, su voz, al otro lado del teléfono, reflejó una mezcla de asombro, respeto y una extraña y profunda admiración. ¿Estás completamente seguro de esto, Elías?, me preguntó, su tono grave. Es una jugada maestra, no cabe duda, añadió, pero impactará enormemente, y no solo en esa sucursal, sino en toda la corporación. Sacudirá los cimientos. Lo sabía, lo sentía en mis huesos, en cada fibra de mi ser. Esta no era una decisión que tomara a la ligera, ni por un impulso del momento. Le respondí con la voz tan tranquila como el lago en calma antes de una tormenta. John, Aurora Motors no es solo metal, vidrio y motores pulcros. Es una filosofía, un espíritu. Uno que, al parecer, se ha oxidado, se ha empañado en ciertos rincones de nuestra red. Necesita un recordatorio, un fuerte golpe en la puerta que haga temblar sus marcos hasta lo más profundo. Mi voz era serena, pero innegablemente firme. No había la furia de un anciano ofendido, sino la inquebrantable determinación de un fundador que volvía a reclamar el alma de su empresa. John, con su habitual eficiencia, me aseguró que todo estaría meticulosamente listo. Los documentos legales, los contactos internos clave, la logística para un movimiento de tal magnitud. Cada detalle sería preparado con la precisión de un reloj suizo. Mientras tanto, en la concesionaria de lujo de la que había salido con el corazón apesadumbrado, el gerente, el señor Davis, seguía en su burbuja de arrogancia y miopía. Recibió un correo electrónico de la sede corporativa, un poco más formal de lo habitual. Pedía un informe detallado sobre el inventario de vehículos de lujo, específicamente de ciertos modelos tope de gama, colores específicos, números de serie específicos. Era inusual, extremadamente específico, incluso para los estándares burocráticos de la corporación. Pero Davis, siempre el hombre de negocios superficial y ensimismado en sus propios triunfos vacíos, lo archivó
mentalmente como papeleo corporativo molesto y sin sentido. No le dio la más mínima importancia. No conectó los puntos que se le presentaban. ¿Por qué habría de hacerlo? Si su mente estaba cerrada a todo lo que no fuera su propio ego. Para él, la corporación era una entidad distante, una máquina que emitía órdenes sin aparente sentido de vez en cuando, solo para mantener ocupado a la gente. No podía ni siquiera comenzar a imaginar que una de esas órdenes sin sentido era, de hecho, el primer temblor de un terremoto inminente, el primer chirrido de una puerta que se abriría para revelar la verdad. La ironía era palpable, casi dolorosa. Mientras yo, desde la distancia, preparaba meticulosamente el tablero para la jugada definitiva, ellos seguían jugando a las damas, completamente ajenos a la partida de ajedrez estratégica que se desarrollaba a su alrededor. Creían que yo era solo un viejo excéntrico, un alma perdida del pasado, sin relevancia alguna en su mundo de cristal y acero. Pero los fantasmas a veces regresan, y lo hacen para reclamar lo que es legítimamente suyo, o, al menos, para recordar a los vivos lo que han olvidado y deshonrado. Mi madre, una mujer de sabiduría infinita, siempre decía: «Hijo, el respeto no se exige, se gana. Pero cuando te lo arrebatan sin razón ni vergüenza, tienes el derecho y la obligación moral de mostrarles la verdad de quién eres». Esas palabras resonaban en lo más profundo de mi alma, un eco poderoso de su voz. Esto no era solo una simple represalia personal, ni una venganza mezquina. Era una lección necesaria, una declaración contundente, una recuperación no solo de mi dignidad personal, sino de la dignidad de todos aquellos a quienes representaba mi historia, mi lucha, mi legado, una llamada de atención a la humanidad que se había perdido en la búsqueda del beneficio. El plan se perfilaba en mi mente con una claridad meridiana, como si lo hubiera estado ensayando toda mi vida. Cada paso, cada interacción, cada detalle. Sabía exactamente cuándo y cómo iba a volver a ese lugar. Y sabía que, esta vez, no iría solo en espíritu. Iría acompañado de la fuerza de la verdad y el peso de mi identidad. No iría con guardaespaldas ostentosos, ni con un séquito de aduladores. Iría con la verdad más pura y dura, y con la evidencia irrefutable de mi identidad, grabada en cada documento legal y en la memoria de la empresa que construí. Eso, y solo eso, sería mi ejército invencible. Durante los días siguientes, las llamadas telefónicas entre John y yo fueron constantes. Pequeños ajustes finales, confirmaciones de última hora. La anticipación crecía dentro de mí, una mezcla extraña de calma absoluta y un leve nerviosismo, como el que se siente antes de un gran discurso que sabes que cambiará el curso de las cosas. Pero para el equipo de la concesionaria, la vida seguía su curso monótono y predecible. Las ventas, las comisiones, la jerarquía de la arrogancia. El señor Davis se jactaba de sus números, en cada reunión, completamente ignorante del contador que se había puesto en marcha, inexorablemente para él y para toda su operación. Incluso hubo un momento, lo supe por fuentes internas discretas, en que uno de los vendedores más jóvenes, el mismo que me había mirado con tanto desdén aquel día, comentó en la sala de descanso, con una risa burlona: «¿Alguien ha visto al viejo excéntrico de nuevo? Apuesto a que no tiene ni un céntimo para un café, mucho menos para una aurora». Ese tipo de comentarios que flotaban en el aire como partículas de polvo, de alguna manera me llegaban. No directamente, claro, pero eran el eco palpable de la cultura tóxica que había permitido que esa sucursal se descarriara tan profundamente. Una cultura que yo, sin quererlo, y al delegar el control, había permitido florecer. Era hora de corregir ese error.
Era hora de retomar el timón con mano firme, de limpiar la cubierta de los parásitos que la habitaban, de recordar a todos, desde el gerente hasta el vendedor más joven, por qué Aurora Motors se había fundado en primer lugar, para ofrecer excelencia en cada detalle, sí, pero siempre con humanidad y respeto por cada ser humano. Había llegado el momento de mi regreso, pero no como el anciano humilde, insignificante y olvidado, que ellos creían ver. Volvería como el arquitecto original, el visionario que había puesto cada ladrillo, el fundador de todo lo que pisaban y vendían, y lo haría con una sorpresa tan monumental que les quitaría el aliento y les dejaría sin palabras, petrificados. La fecha estaba fijada, la hora decidida con precisión, los coches que serían retirados, meticulosamente seleccionados. No había, ni podía haber, vuelta atrás. La justicia, la mía y la de mi legado, estaba a punto de tocar a la puerta de la concesionaria, y esta vez no la ignorarían, ni la menospreciarían. Sería imposible. Me sentía en paz, una paz extraña, profunda, nacida de la resolución absoluta y de saber que estaba haciendo lo correcto. El silencio de la noche envolvía mi hogar, pero en mi mente ya se escuchaba el rugido poderoso de los motores y el inconfundible chirrido de los neumáticos, que pronto cambiarían muchas vidas, muchas percepciones, y sobre todo, cambiarían para siempre la perspectiva de unos pocos que habían olvidado la esencia de un negocio fundado en valores y la dignidad inherente de un hombre. Mi hora final se acercaba, y con ella el momento de la verdad. El gerente, un hombre robusto con un reloj demasiado grande en la muñeca, se acercó a nuestra mesa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una máscara de cordialidad, fina y transparente. Me miró, y en su mirada leí una historia que conocía bien, la de ser percibido como una carga, como alguien fuera de lugar. ¿Todo bien aquí, caballeros?, preguntó, pero su tono era impaciente, casi una orden disfrazada. Sus ojos se fijaron en mí, luego en el vendedor, como si esperara una señal de que la situación estaba siendo manejada. El vendedor, que hasta ese momento había estado fingiendo revisar existencias en una tableta, levantó la vista. Su voz era un hilo de burla apenas disimulada. El señor todavía está considerando sus opciones, gerente. Parece que las decisiones de tal magnitud no se toman a la ligera. La palabra considerando fue un dardo envenenado. El gerente soltó una risa áspera que resonó en el amplio salón de la concesionaria, amplificada por el lujo silencioso. Una risa que te helaba la sangre. No por su estridencia, sino por su condescendencia. Claro, claro, entiendo perfectamente. A veces, las grandes decisiones, las grandes inversiones, llevan su tiempo. Me dio una palmada en el hombro, un gesto que pretendía ser amable, pero que se sintió como una imposición. Pero la verdad es que tenemos a otros clientes esperando, clientes que, digamos, están listos para cerrar tratos importantes, clientes que saben lo que quieren. Mis ojos se encontraron con los suyos. No había en mi mirada ni una pizca de miedo, ni de rabia visible, solo una quietud profunda, una calma forjada en el crisol de incontables humillaciones a lo largo de los años. Era la paciencia de quien ha construido un imperio desde la nada, de quien ha aprendido que la verdadera fuerza reside en la serenidad frente a la tormenta. Lo entiendo perfectamente, le respondí. Mi voz era un murmullo tranquilo, casi inaudible en medio del bullicio controlado de la concesionaria. La inversión es importante, y el tiempo, señor gerente, es un recurso valioso para todos. El gerente asintió, un gesto arrogante, convencido de que había ganado. Pensó que su mensaje había calado. Exacto. Entonces,
Si necesita más tiempo, quizás pueda volver otro día con más claridad. Era una invitación directa a la puerta, un desalojo envuelto en papel de regalo. Sentí el peso de todas las miradas, reales e imaginarias, que me habían juzgado a lo largo de mi vida. Las puertas que se cerraron, las oportunidades negadas, las sonrisas falsas. Este momento era por cada una de ellas. Saqué mi teléfono del bolsillo. No era un smartphone brillante de última generación, sino un modelo antiguo, un compañero fiel que solo usaba para lo esencial. Lo coloqué sobre la mesa, con el cristal ligeramente rayado. El vendedor y el gerente intercambiaron una mirada rápida, un brillo de mofa en sus ojos. Seguro que pensaron que iba a llamar a un taxi barato o a mi familia para que vinieran a rescatarme. Pero no. Marqué un número que conocía como la palma de mi mano. Un número grabado no solo en la memoria de mi teléfono, sino en la historia de mi vida. Cada dígito que pulsaba era un eco del esfuerzo, del sudor y de las lágrimas que había vertido en mi camino. Cada timbre que sonaba era un latido, lento pero firme, de la justicia inminente. La llamada conectó. Escuché un suave clic. «Aquí, Elías», dije. Mi voz, aunque tranquila, llevaba el peso de décadas de liderazgo, la autoridad de quien no necesita presentarse. No pedí hablar con nadie en particular. Simplemente me anuncié, como quien regresa a su hogar después de un largo viaje. Hubo un silencio del otro lado, un instante de incredulidad, seguido de una voz que reconocí, una voz teñida de sorpresa, casi de reverencia, de respeto profundo. «Señor Elías, ¿es usted de verdad? ¿A qué debemos este inmenso honor?» Era el director general del grupo automotriz, el hombre al que yo mismo había nombrado para suceder en la presidencia de la Junta hacía años, cuando decidí dar un paso al costado de la gestión diaria. El gerente y el vendedor, que hasta ese momento habían estado susurrando y riendo a mis espaldas, se quedaron inmóviles. Algo en la forma en que pronuncié mi nombre, algo en la repentina y total deferencia de la voz al otro lado de la línea, los había congelado. Sus rostros comenzaron a perder color. «Sí, soy yo», continué, ignorando por completo las caras que ahora reflejaban una mezcla de intriga y malestar a mi alrededor. «Estoy en la concesionaria principal de la ciudad, en la avenida central. Necesito un favor». Mi voz mantuvo su tono sereno, casi aburrido, pero cada palabra era una piedra lanzada a un estanque quieto. «Cualquier cosa, señor Elías, lo que sea», respondió el director. Su voz ahora urgente, ansiosa, con un matiz de nerviosismo que se transmitía incluso por el teléfono. «¿Qué necesita de nosotros? Lo que pida se hará. Quiero retirar el lote completo de vehículos que se asignó a esta sucursal para este mes», dije sin rodeos, sin titubear. La frase salió con una claridad escalofriante. Todos ellos, los 300 coches, que se preparen para ser transportados de inmediato. El silencio que siguió en el teléfono fue denso, pesado. Podía sentir la incredulidad, la conmoción del director al otro lado de la línea. Los ojos del vendedor y del gerente, que me observaban fijamente, se abrieron de par en par, casi desorbitados. Sus sonrisas de suficiencia, sus gestos de burla, se habían desvanecido por completo, reemplazados por una estupefacción abrumadora. ¿El lote completo, señor Elías?», preguntó el director. Su voz apenas un susurro que se rompía en un hilo. ¿Podría explicar la razón de una decisión tan drástica?» Miré al gerente, cuya cara ahora era un lienzo de confusión, pánico incipiente y una sudoración fría. Luego, al vendedor, cuya boca estaba ligeramente abierta, como un pez fuera del agua, sin poder articular una palabra. Sus ojos se clavaron en mi viejo teléfono,
como si esperaran que de él saliera la verdad. Digamos que esta sucursal ya no está a la altura de mis expectativas, respondí con la misma calma imperturbable. Los vehículos necesitan un destino diferente, uno donde sean valorados, donde los clientes, sin importar su apariencia, su vestimenta o el color de su piel, sean tratados con el respeto que merecen, con la dignidad que mi empresa siempre ha prometido. Las palabras, sin importar su apariencia, su vestimenta o el color de su piel, cayeron en el aire como el tañido de una campana, resonando en el silencio repentino de la mesa. El gerente tragó saliva con dificultad, su nuez de Adán subiendo y bajando. El vendedor se encogió, como si quisiera desaparecer bajo la mesa. Entiendo, señor Elías. Entiendo perfectamente. La voz del director se había vuelto seria, grave, teñida de una preocupación palpable. Será un movimiento logístico complejo, sin precedentes, pero se hará de inmediato. Enviaremos las instrucciones a la sucursal de inmediato. ¿Alguna otra instrucción, señor Elías? Sí, dije. Mi voz seguía siendo un remanso de calma en el creciente pánico que percibía en el aire. Quiero que todo el personal de esta sucursal sea revaluado, empezando por la gerencia y el equipo de ventas, y quiero ver los informes de desempeño de este mes, con especial atención a cualquier queja de clientes, sin excepción. Colgué el teléfono. El silencio en la mesa era ensordecedor. El vendedor estaba blanco como la pared. Sus manos temblaban ligeramente. El gerente, con el rostro sudoroso y los ojos vidriosos, intentaba formular una frase, cualquier cosa, pero las palabras no le salían. Era como si su lengua se hubiera pegado a su paladar. Señor Elías, balbuceó el gerente. Su voz era un hilo apenas audible. Usted es... Su mirada, de repente, se llenó de un terror glacial. Lo miré fijamente, mi expresión inmutable. Soy Elías, dije, con cada sílaba cargada de una historia de vida. Y esta, señor gerente, es mi empresa. En ese instante, una ráfaga de actividad caótica comenzó a sentirse en la concesionaria. Los teléfonos de los escritorios principales sonaron incesantemente. Voces elevadas y nerviosas comenzaron a escucharse. Un empleado joven, con una tableta en la mano, corrió hacia el mostrador de información con una expresión de pánico total, su cara blanca. Otro empleado, un supervisor, gritaba órdenes confusas por un intercomunicador. El gerente parecía un pez fuera del agua, boqueando por aire. Su reloj brillante ahora parecía una carga pesada, un objeto que lo anclaba a una realidad que se derrumbaba. El vendedor, que un minuto antes se había creído invencible, ahora se había despegado de la pared y me miraba con ojos que suplicaban no perdón, sino una explicación, una retractación de lo que acababa de escuchar. Pero el perdón no era lo que buscaba en ese momento. Buscaba respeto, buscaba que se reconociera la dignidad y buscaba una lección que se grabara a fuego en la memoria de todos los presentes. Envíen los camiones de transporte, le dije al gerente, mi voz monótona, casi indiferente, como si pidiera un vaso de agua. Quiero ver cómo cargan cada uno de los 300 NUCs no vehículos, desde aquí, desde mi asiento. No estaba gritando. No había una pizca de ira descontrolada en mi voz. Solo estaba ejerciendo mi derecho, mi poder, que había construido con mis propias manos, con mi propio sudor, con mi visión y con la tenacidad de quien nunca se rinde. El gerente solo pudo asentir, mudo. Su cuerpo parecía haber olvidado cómo funcionar. Desde mi asiento, con la espalda tan recta como el día en que firmé el primer contrato de mi empresa, observé el caos que comenzaba a apoderarse de la concesionaria. Era un ballet de pánico,
una danza desordenada de incredulidad y miedo, un despertar abrupto a una realidad que nunca habían imaginado. La vida te enseña que el verdadero poder no siempre se muestra con ostentación, con gritos o con amenazas. A veces reside en la voz tranquila de un anciano, en la decisión serena de alguien que ha visto demasiado, que ha soportado lo suficiente. Ellos se habían reído. Yo simplemente estaba actuando. Y esto, pensé, mientras veía a los empleados correr de un lado a otro, con miradas de espanto, era solo el principio. Los camiones no tardarían en llegar, y con ellos la verdadera cara de la justicia. La lección que nunca olvidarían. La tensión en el aire era un cuchillo afilado. Mis palabras habían congelado la sonrisa petulante del gerente. Sus ojos se abrieron. Luego se entrecerraron en incredulidad. ¿Qué está diciendo, señor? Su voz intentó sonar firme, pero temblaba. No le respondí directamente. Saqué mi teléfono. Marqué un número que conocía de memoria. El número directo de la oficina del CEO de la corporación Sterling. Lo puse en altavoz. El sonido del timbre llenó el silencio sepulcral. Cada segundo era una eternidad. Una voz profesional, pero familiar, respondió al tercer tono. Oficina del CEO, ¿en qué puedo ayudarle? Soy Marcus Sterling, dije con voz clara y calmada. Necesito hablar con usted de inmediato. Un jadeo colectivo escapó de la boca de los empleados. El gerente palideció, su cara un lienzo de puro terror. El vendedor arrogante se tambaleó hacia atrás, apoyándose en un coche de lujo. La voz al otro lado de la línea cambió. Se volvió deferente, urgente. Señor Sterling, no esperábamos su llamada. ¿Sucede algo? ¿Está todo bien? No, no todo está bien, respondí, mi mirada fija en el gerente. Estoy en la concesionaria de la Avenida Central y acabo de presenciar una exhibición vergonzosa de falta de respeto y discriminación. Hice una pausa para que mis palabras calaran. Pude oír el murmullo de preocupación al otro lado. Quiero que se ponga en contacto con esta sucursal de inmediato, continué, y que le comunique al gerente que, a partir de este momento, todos los modelos X90 y Z50 que tienen en su inventario serán retirados. Inmediatamente. El gerente se desplomó contra el mostrador. Sus ojos estaban suplicantes, buscando cualquier señal de que esto fuera una broma, una pesadilla. ¿Retirados, señor Sterling?, preguntó la voz al otro lado con un tono de sorpresa y alarma. ¿Podría explicarme? Explicaré todo en detalle más tarde, en la junta de la próxima semana, dije. Por ahora, solo ejecute la orden. Quiero que los 300 vehículos de esos modelos, todos y cada uno, sean devueltos a la fábrica. Y quiero que se rescinda la licencia de esta concesionaria al finalizar el día. La voz se disculpó profusamente, prometiendo acción inmediata. Colgué el teléfono. El silencio volvió a ser ensordecedor. Nadie se atrevía a hablar. El gerente estaba blanco como un fantasma, sus ojos inyectados en sangre. El vendedor, que antes me había despreciado, ahora temblaba visiblemente. Usted es Marcus Sterling, balbuceó el gerente. Pero usted, el fundador. Sí, dije. El anciano negro, con ropa sencilla que usted consideró indigno de su tiempo y de sus coches. El hombre que, según usted, solo podía pagar un modelo básico. El hombre que fundó esta empresa con sus propias manos y su propia visión. Mis palabras eran frías, sin rastro de la ira que había sentido. Solo una profunda tristeza y decepción. Esta concesionaria, continué, mi voz resonando en el ahora vacío salón de exhibición, lleva mi nombre, mi visión de excelencia y respeto. Ustedes la han deshonrado hoy. Han deshonrado el legado de Sterling Motors. El gerente intentó hablar,
Pero las palabras se ahogaron en su garganta. No había excusas que valieran. No había salida. Me giré hacia el resto del personal. Había algunos con miradas de horror, otros con vergüenza y algunos que ni siquiera podían mirarme a los ojos. Todos ustedes, como empleados de Sterling Motors, tienen la responsabilidad de representar nuestros valores, dije. Hoy, esta sucursal falló miserablemente. Volví mi mirada al gerente. El proceso de retirada de vehículos comenzará en 1 hora. Mis equipos legales y operativos ya están en camino. Asegúrese de que todo esté preparado. Luego me giré y caminé hacia la salida. La puerta, que hacía apenas 1 hora, se había abierto para un anciano sin dinero. Ahora parecía ceder ante el paso del fundador de un imperio. Al salir, sentí el sol en mi rostro. No había euforia, no había venganza, solo una sensación agridulce de justicia. Era necesario, era justo. Pero la decepción por la caída de aquellos que debían haber mantenido mi sueño vivo, eso permanecía. Dejé la concesionaria atrás, sumida en el caos de su propia arrogancia. Sabía que la noticia se extendería como un reguero de pólvora por toda la corporación. Sabía que sus acciones tendrían consecuencias mucho más allá de este día. Y esperaba que fuera una lección dolorosa, pero quizás necesaria, sobre el verdadero valor de la dignidad humana. Me subí a mi viejo coche, el que me recordaba de dónde venía. Miré el edificio por última vez. Un nuevo capítulo comenzaba para Sterling Motors, uno donde el respeto no sería solo un eslogan, sino una obligación. Y esa, para mí, era la verdadera victoria.